¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este largo estudio que estamos haciendo del Evangelio de Marcos. Hoy día vamos a continuar en el Evangelio de Marcos evidentemente, en el capítulo 9 y vamos a considerar los versículos del 30 al 37. Son pocos versículos pero nos van a dar algunas cosillas que comentar. Así es que sin más dilación vamos al texto. Hoy día voy a leer desde la Nueva Biblia de Jerusalén. Y dice así. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que nadie, él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Vamos a parar la lectura por ahí. En el episodio anterior habíamos dejado a Jesús todavía en territorio pagano, donde él había curado a un muchacho que según el relato estaba endemoniado. Pero ahora lo vemos regresando después de un largo viaje, ya hace varios episodios que tenemos a Jesús viajando por territorio gentil, fuera de Israel, y ahora regresan a Galilea, pero regresa de incógnito. Él no quiere que nadie se entere porque se está dedicando a enseñar a sus discípulos. Él quiere formar a sus discípulos. Entonces ahora les revela por segunda vez lo concerniente a la muerte y resurrección de Jesús. Que Jesús tenía que ser entregado a, a los hombres, en manos de los hombres, que lo van a matar, que va a estar muerto 3 días y luego iba a resucitar. Algunos comentaristas notan algunos trazos, algunos ecos de Isaías 53 en este versículo 31. Para mí no son tan claros, pero bueno, vamos a, a suponer que sí. Versículo 32. Pero ellos no entendían que, pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Y aquí quiero hacer un comentario casi personal, porque los discípulos me recuerdan a mis estudiantes que tienen miedo de preguntar en las clases. Así es que, pero por otro lado yo fui estudiante, cuando yo fui estudiante también eh, me daba vergüenza preguntarle a mis profesores, aunque es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que hay que hacer, preguntarle a los profesores. Pero ellos no entendían. Y esto es un detalle importante. Eh, Recordemos, el Evangelio de Marcos al parecer refleja la predicación de Pedro. Entonces aquí tenemos el testimonio de Pedro. Él está reconociendo que cuando Jesús les hablaba de su muerte y resurrección, ellos no tenían idea de qué estaban hablando. Y no podían entenderlo, no porque no conociesen las palabras, digamos, o porque eh, Jesús estuviese explicando algo muy complicado, sino que no lo podían entender porque esto no encajaba con su visión de mundo, no encajaba con lo que ellos esperaban del Mesías. Ellos sabían que Jesús tenía que instaurar el reino de Dios en este mundo, es lo que el propio Jesús había dicho. Pero, eh, no, pero ellos esperaban que eso fuese inmediatamente y tal vez por medios militares. Y Jesús está enseñando que no, que el reino de Dios se va a instaurar, pero por medios altamente no convencionales en este mundo, por métodos completamente distintos a los de este mundo. Primero Jesús va a tener que pasar por la muerte y luego por la resurrección. Así es que claro, ellos no entendían, los discípulos no entendían, porque chocaba con su paradigma de cómo debían ser las cosas, con su propia opinión sobre cómo debían ser las cosas. Llegaron a Cafarnaún, dice el versículo 33, y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutíais por el camino? Vamos a parar por ahí. Primero, eh,
esta es una escena bien familiar, bien doméstica. Primero sucede en la casa. Uno se pregunta en la casa de quién en Cafarnaún. ¿La casa de Jesús? ¿Sería la casa de Pedro? Probablemente sea la casa de Pedro. Ellos ya habían estado en la casa de Pedro donde Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Eh, y, y Jesús aquí le pregunta a los discípulos, casi como un papá le pregunta a los niños, ¿no? A los chicos, ¿qué estaban haciendo en el camino? ¿Qué discutían? ¿Eh? ¿De qué hablaban? Y los discípulos reaccionan como niños realmente. Versículo 34. Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Y esto es paradojal porque, por un lado, ellos no habían tenido ningún problema en discutir entre ellos quién era el mayor. Pero cuando Jesús los enfrenta y les pregunta qué estaban discutiendo, se callan avergonzados. Ellos saben, o al menos sospechan, de que la discusión no era específicamente honrosa, que no los honraba estar discutiendo eso. Y el versículo 35 es sorprendente. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Por qué es sorprendente este versículo? Bueno, por varias cosas. La primera y más evidente es que Jesús realmente sabe de lo que estaban hablando. Él muestra saber lo que estaban discutiendo. Y si él les preguntó antes de qué hablaban y de qué discutían, no es porque no supiera, sino que es porque les había dado la oportunidad de que ellos digan qué les estaba preocupando. Es algo que un profesor comúnmente hace, es algo que los papás comúnmente hacemos también con los hijos, pero los discípulos ya eran grandecitos, eran adultos, rudos, rudos, pero a la hora de encarar la verdad todos se avergüenzan. Uno puede preguntarse cómo sabía Jesús. Bueno, la respuesta fácil, la respuesta simplista tal vez es, bueno, Jesús es Dios y Él sabe todo. Es cierto, pero el Evangelio de Marcos, esa respuesta para el Evangelio de Marcos me provoca dudas, porque el Evangelio de Marcos muestra un Jesús muy humano. Un, un Jesús que está sometido a Dios de alguna manera. Así es que no anda luciendo superpoderes por ahí. Es cierto, claro, él hace milagros, él cura a personas, pero siempre los milagros que hace son milagros en servicio de, nunca es un- una exhibición de superpoder para sorprender a alguien. Tal vez los escuchó, tal vez eh, Dios se lo comunicó de alguna manera, como sucedía con personajes en el Antiguo Testamento. El caso es que no sabemos, pero es una pregunta que podemos dejar en algún rincón de nuestra mente. Eh, Otro aspecto sorprendente es la frase en sí misma, el enunciado de Jesús. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Por qué es sorprendente? Porque aquí hay un juego, hay una maniobra psicológica que es muy interesante. Todo el mundo quiere ser el primero. De hecho, los discípulos venían discutiendo quién de ellos sería el primero, quién de ellos sería el mayor. Pero nadie quiere ser el último. Y Jesús le dice, bueno, si alguien quiere ser el primero, entonces sea el último de todos. Pero nadie quiere ser el último.
Por lo tanto, Jesús lo que les está diciendo básicamente es: no busquen la primacía, no deseen ser el presidente, el primero, el líder, no busquen el poder. Y aquí hay quiero entrar en una grieta, digamos, quiero hacer hincapié en algo. Existe, al parecer, una sensible contradicción entre el Evangelio y la búsqueda por el poder. El reino de los cielos, el reino de Dios, no tiene nada que ver con la búsqueda del poder. De hecho, son dos caminos completamente opuestos de vivir la vida. La búsqueda del poder es el camino de Nimrod, de quien está escrito en el libro de Génesis que fue el primero en construir un imperio. El camino opuesto al de Nimrod es el camino de Abraham, que es sacado de la civilización, ¿no es cierto?, predominante, que es llevado a ser un nómade, que a pesar de que tenía muchas posiciones y Dios lo enriqueció, eh, él usó sus posesiones nunca para imponerse a otros, sino lo que lo usó para servir a otros. Eso está demostrado en las múltiples historias de hospitalidad que hay acerca de Abraham. Jesús mismo dirá que Él no vino para ser servido por las personas, sino que vino a servir a las personas. Por lo tanto, lo que Jesús está enseñando es: no busquen el poder, no vivan buscando el poder, no ese es el camino del reino de los cielos. Comentan los rabinos acerca de un pasaje del Antiguo Testamento, en realidad sobre la vida de David, que nunca se le debe dar el poder a quien desea el poder. Uno debe establecer o colocar en posición de líder justamente a alguien que no desea ser líder. Un ejemplo es David, otro ejemplo es Moisés. Cuando Dios manda a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, Moisés se niega y dice: ¿quién soy yo? Hay otros que son mucho mejores que yo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me mandas a mí? No soy nadie. Yo no quiero esa honra. Después, cuando los hijos de Israel se rebelan contra Moisés, Moisés le dice: Señor, tú me pediste guiar a este pueblo, yo no lo busqué, yo no pedí guiarlo, yo no pedí ser el líder. Lamentablemente en nuestros sistemas políticos e incluso en el mejor sistema político que hemos logrado construir, que es la democracia representativa, el poder siempre termina siendo otorgado a personas que ambicionan el poder, que quieren el poder. Y es por eso que es muy importante que en los sistemas políticos que nosotros tenemos haya un balance entre entre las distintas instituciones que detentan el poder. Es muy importante que el poder no esté concentrado y es poder que haya lo que los norteamericanos llaman accountability, que es la responsabilidad, el responder por el poder que se le ha otorgado a las personas. Así es como funcionamos nosotros. Pero en el reino de los cielos hay una completa contradicción entre la búsqueda del poder y el liderazgo. Hay una profunda contradicción entre buscar ser alguien y pertenecer al reino de los cielos. Un detalle curioso para enfatizar este punto: cuando la gente construye la Torre de Babel, la construyen para adquirir un nombre. Hagámonos un nombre, dice, hagámonos famosos. Cuando Dios llama a Abraham en la época, le dice:
sal de tu tierra, sal de tu parentela y sígueme, y yo te haré un nombre. No es buscando la fama, no es buscando un nombre, hacerse un nombre, no es buscando ser alguien, que seremos alguien. Seremos alguien cuando sigamos a Dios, y entonces Él nos hará alguien. Ok. Entonces, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos, y el servidor de todos, no solamente el último, sino el servidor de todos. Ahora quiero hacer un detalle aquí, quiero hacer hincapié en un detalle. La palabra servidor en nuestras traducciones corresponde a la palabra diáconos en griego. Diáconos. Ahora, en griego existen muchas palabras, o no sé si muchas, pero varias palabras que pueden designar a alguien que realiza tareas de servicios. Una de ellas es diáconos. Otra es dulos, que significa esclavo. Ahora, es significativo que Jesús les enseñó a sus discípulos que ellos deberían ser diáconos de los demás y no dulos, servidores, pero no esclavos. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué quiero enfatizar este detalle? Porque Pablo, cuando escribe sus cartas, él se define a sí mismo como doulos theou o doulos Christou, es decir, se define como un esclavo de Dios o un esclavo de Jesús, de Cristo. ¿Por qué él se define a sí mismo como esclavo y con respecto a Dios, y Jesús nos pide ser diáconos, servidores unos de otros? ¿Dónde está la diferencia y por qué la diferencia? Bueno, la diferencia está en que el esclavo es alguien que es propiedad de alguien. Alguien es propietario. Es alguien que le pertenece a otro. Y es así como se sentía Pablo con respecto a Dios. Pero sin duda esa no es una relación justa entre seres humanos. Entre seres humanos somos iguales. Y entre los seres humanos, el servicio al que somos llamados es un servicio entre iguales, es un servicio entre pares, es un servicio libre, por lo tanto. Y el siervo es alguien libre. El esclavo no es libre, sino que es propiedad de otro. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a Dios, pero nos servimos entre iguales. El esclavo no puede hacer otra cosa sino servir, porque bueno, porque él no es libre. Pero el siervo está en libertad de servir o no. Él es libre. Y justamente el servicio libre entre nosotros es meritorio, justamente por el hecho de que es libre, porque hay libertad. Y el hecho de que sea libre lo transforma en un acto de amor. Así es que hay aquí en esta frase de Jesús, cuyo significado y cuyas implicancias no vamos a agotar en este video, hay aquí mucha profundidad. Primero, está la contradicción profunda entre el reino de Dios y buscar el poder, porque finalmente quien detenta el poder siempre corre el riesgo de oprimir a los demás. Y por otro lado está el llamado al servicio entre iguales, el servicio entre pares, el servicio libre y por lo tanto amoroso. Versículo 36. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos y le estrechó en sus brazos.
y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado, es decir, a Dios mismo. Aquí hay un llamado a no menospreciar a nadie. Justamente esta frase nos llama a considerar a todos los demás, sin importar su estatus social, sin importar ningún accidente, accidente en contraste con lo esencial de que somos todos seres humanos y por lo tanto todos hermanos. Entonces no debemos considerar ningún accidente, ningún factor externo como pretexto para no servir a alguien. Y desde esa forma es honroso para nosotros servir incluso a un niño, recibir a un niño, no por mérito del niño y no por y no por el hecho de que el niño tenga autoridad de nosotros, sino que en el nombre de nuestro Mesías, en el nombre de Jesús, es recibir al niño por causa de Jesús, porque Jesús nos mandó a tratar a todos como si fuésemos siervos de todos. Y haciendo eso, no solamente servimos a los seres humanos, sino que servimos a Jesús, y no solamente a Jesús, sino que a Dios mismo, porque vamos a estar haciendo realidad el reino de Dios entre nosotros. Y en esta época de pandemia en que las cercanías tienen que ser virtuales, en esta época de pandemia en que hay tanta necesidad y hay tanto miedo también, es bueno recordar que somos siervos uno de otros, no esclavos, pero siervos. A propósito, siervo debería ser traducido como ayudador, como auxiliador, como libres ayudadores de todos los demás, comprometidos con todos los demás y por lo tanto no indiferentes a los demás seres humanos, porque estamos todos vinculados, no solamente por el hecho de que pertenecemos a la misma especie, y todos somos hijos de Adán, sino porque estamos vinculados por el Mesías y a través del Mesías por Dios mismo. Que tengan un lindo sábado eh, y que sea muy, muy, muy cercano a nuestro Dios. Que lo pasen muy bien. Chao, chao.